¿Qué tal? Mi nombre es Héctor y vamos a hablar del tema 2, el cual habla de administración del proceso y del procesador. El objetivo de la planificación de procesos y de procesos ligeros es el reparto del tiempo del procesador entre los diferentes procesos que se puede ejecutar. Nosotros somos el equipo 5, el cual está conformado por Ángel Juan Ponce, Héctor Cocto Ramírez, José Alberto Cruz Gallegos, Brian Raúl Vázquez Nesme y su servidora María Fernanda Lázares Mata. Les vamos a hablar sobre los temas de la unidad 2 de sistemas operativos. Hola, 2.1 Concepto de proceso. Un proceso no es más que un programa en ejecución e incluye los valores actuales del contador de programa, los registros y las variables. Conceptualmente, cada uno de estos procesos tiene su propia CPU virtual. Desde luego, en la realidad, la verdadera CPU conmuta un proceso a otro. Un proceso es un concepto manejado por el sistema operativo que consiste en el conjunto formado por las instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador. Su estado de ejecución es un momento dado. Estos son los valores de los registros de la CPU para dicho programa, su memoria de trabajo, es decir, la memoria que ha reservado y sus contenidos. Otra información que permite al sistema operativo es su planificación. Esta definición varía ligeramente en el caso de sistemas operativos multihilos, donde un proceso consta de uno o más hilos. La memoria de trabajo y la información de planificación. Cada hilo consta de instrucciones y estado de ejecución. Los procesos son creados y distribuidos por el sistema operativo, así como también este se debe hacer cargo de la comunicación entre procesos, pero lo hace a petición de otros procesos. El mecanismo por el cual un proceso crea otro proceso se denomina bifurcación o en inglés fork. Los nuevos procesos pueden ser independientes y no compartir el espacio de memoria con el proceso que los ha creado o ser creados en el mismo espacio de memoria. En los sistemas operativos multihilo es posible crear tanto hilos como procesos. La diferencia está en que un proceso solamente puede crear hilos para sí mismo y en que dichos hilos comparten toda la memoria reservada para el proceso. En este modelo, todo software ejecutable de la computadora, lo que a menudo incluye al sistema operativo, está organizado en una serie de procesos secuenciales o simplemente procesos. La idea clave aquí es que un proceso es una actividad de algún tipo. Tiene programa, entrada, salida y un estado. Se puede compartir un procesador entre varios procesos, usando algún algoritmo de planificación para determinar cuándo debe de trabajar en un proceso para entender a uno distinto. Hola, yo voy a hablar del tema 2.2, que es estados y transiciones de los procesos. Un proceso puede estar en cualquiera de los siguientes tres estados, que son listo, en ejecución y bloqueado. Un proceso en estado listo puede pasar a estado de ejecución si es que el planificador así lo selecciona. Un proceso en estado de ejecución se está ejecutando en el procesador en ese momento dado, mientras que un proceso en estado bloqueado está a la espera de que se ejecute algún otro proceso para poder continuar con su ejecución. Un proceso puede variar entre 5 distintos estados. En primer lugar tenemos new, que es cuando el proceso está siendo creado. También tenemos running, que es cuando el proceso está siendo ejecutado. Waiting, que es cuando el proceso está esperando a que se cumpla algún otro evento. Ready, que es cuando el proceso está pronto para ejecutar, esperado por la CPU. Y terminated, que es cuando el proceso está terminado. Estado de los procesos. Los bloques de control de los procesos se almacenan en colas, cada una de las cuales se representa un estado particular de los procesos, existiendo en cada bloque entre otras informaciones.
Los estados de los procesos son internos del sistema operativo y transparentes al usuario. A continuación podemos ver un diagrama en el que podemos ver cómo se maneja lo que es un proceso dentro del procesador. Podemos ver al inicio que se crea un nuevo proceso y este al inicio es admitido por el planificador. Pasa a ser preparado y el mismo planificador lo pone en ejecución este proceso. Este proceso puede pasar a ser terminado o puede pasar a ser interrumpido. En caso de que sea interrumpido, vuelve a estar en estado de preparado y este puede volverse a ejecutar por el planificador. En caso de que esté terminado, este quedará finalizado y ya no tendrá otra función que hacer. Pero también puede pasar al estado bloqueado. En caso de que esté en el estado bloqueado, como ya se mencionó anteriormente, esperará a que se inicie un nuevo proceso para continuar con su ejecución. Yo les voy a hablar sobre el punto 2.3, que son procesos ligeros, hilos o hebras. Un proceso ligero es un programa en ejecución que comparte la imagen de memoria y otras informaciones con otros procesos ligeros. Desde un punto de vista de la programación, un proceso ligero se define como una función cuya ejecución se puede lanzar en paralelo con otras. Cada proceso ligero tiene informaciones que le son propias y que no comparte con otros procesos ligeros. Las informaciones propias se refieren fundamentalmente al contexto de ejecución, pudiendo destacar las siguientes, que son el contador de programa, pila, registros, estado del proceso ligero, ya sea ejecutando, listo o bloqueado. Estos procesos ligeros de un mismo proceso comparten la información del mismo. En concreto, comparten espacio de memoria, variables globales, archivos abiertos, procesos hijos, temporizadores, señales y semáforos y contabilidad. Sus características son que la sobrecarga debida a su creación y comunicación es menor que en los procesos pesados. Cada hilo pertenece a un proceso pesado. Todos los hilos comparten su espacio de direccionamiento y cada hilo dispone de su propia política de planificación, pila y contador del programa. Ahora les voy a hablar sobre el estado de los procesos ligeros. Durante su vida, un proceso puede pasar por una serie de estados discretos. Algunos de ellos son en ejecución, que es el proceso ocupa la CPU actualmente, es decir, se está ejecutando. Después está el listo o preparado, que es el proceso dispone de todos los recursos para una ejecución, solo le falta la CPU. Y el proceso bloqueado, que al proceso le falta algún recurso para poder seguir ejecutándose además de la CPU. Por recursos se puede entender un dispositivo, un dato, etc. El proceso necesita que ocurra algún evento que le permita poder perseguir su ejecución. Diferencia entre proceso e hilo. Un proceso es una identidad relativamente independiente que dispone de su propio espacio de direcciones, su propia información de estado y que utiliza los mecanismos de comunicación entre procesos que le proporciona el sistema operativo para comunicarse con otros procesos. Por otro lado, un hilo es una identidad más reducida capaz de convivir junto a otros hilos bajo el contexto de un único proceso, permitiendo compartir la información de estado, el área de memoria y o los recursos asociados a ese proceso. Dentro de un proceso puede haber uno o más hilos de control, cada uno con un estado de ejecución que ya sea puede estar en ejecución, listo o bloqueado, un contexto de procesador que se salva cuando éste no está ejecutándose, una pila de ejecución, algún almacenamiento estático para variables locales y acceso a la memoria y a los recursos de este trabajo que comparte con otros hilos. Los estados de un hilo puede ser creado o nuevo, que este es cuando se crea el hilo pero no se ha activado. En ejecución, que es cuando el hilo es activado y se pone a ejecutar sus tareas. Bloqueado, aquí es donde el hilo se encuentra en espera de una condición que suceda para volverse a ejecutar. Muerte o terminado, que es cuando se han completado todos sus procesos y operaciones. Las transiciones de un hilo son creación o admitido. Sucede cuando se crea un hilo. El bloqueo, que es cuando el hilo necesita esperar para un suceso, es decir, se cumple una condición. El desbloqueo, que es cuando el hilo vuelve al estado de ejecución después de cumplida la condición que lo dejó en el estado de bloqueo. Y por último está la terminación, que es cuando el hilo termina su tarea.
Por último, les voy a hablar sobre las ventajas de los hilos contra procesos. En primera, es que se tarda mucho menos tiempo en crear un hilo nuevo en un proceso existente que crear un proceso. En segunda, es que se tarda mucho menos tiempo en terminar un hilo que un proceso, ya que cuando se elimina un proceso se debe eliminar el bloque de control del proceso del mismo, mientras que un hilo se elimina su contexto y pila. En tercera, es que se tarda mucho menos tiempo en cambiar entre dos hilos de un mismo proceso. Y por último, es que los hilos aumentan la eficiencia de la comunicación entre programas en ejecución. En la mayoría de los sistemas, en la comunicación entre procesos debe intervenir el núcleo para ofrecer protección de los recursos y realizar la comunicación misma. En cambio, entre hilos puede comunicarse entre sí sin la invocación al núcleo. Concurrencia y secuencialidad. Concurrencia es una ejecución simultánea de varios procesos a la vez, lo cual nos lleva a la sincronización, y esta es la transmisión y recepción de señales. Estas dos últimas nos lleva a la secuenciabilidad, es la ejecución ordenada de líneas de código o instrucciones con un orden. Como podemos apreciar en los GIFs, la concurrencia, en este caso de multiprogramación, lo que hace el procesador es de que va leyendo un dato o un proceso y después entra el otro proceso y lo lee. En el lado de la derecha, con los multiprocesadores, varios procesadores, son dos procesadores que hacen la misma ejecución como en el primer GIF, pero la diferencia es que aquí son más procesos al mismo tiempo con dos procesadores. En el caso de la secuenciabilidad, aquí es solamente un proceso y un procesador. Lo que hace es que entra el dato o el proceso, lo ejecuta y sigue el otro, pero a diferencia de los dos primeros, este no es de que hace primero un proceso y después otro, no, este ya es secuencial. Un ejemplo más claro para entender ambas situaciones es de que, por ejemplo, cuando estoy escribiendo en la computadora y al mismo tiempo estoy viendo un video en YouTube, lo que la computadora en realidad hace es que por un nanosegundo se detiene y hace una tarea, en este caso ver video. Se detiene otro nanosegundo y ya pone la palabra escribir o está escribiendo, y así sucesivamente. Esto lo hace de tal forma de que el ojo humano no lo percibe y se ve como una sola secuencia, así como cualquier otro video. Hablemos del planificador. El planificador es el módulo del sistema operativo que realiza la función de seleccionar procesos en estado de listo para que pase a estado de ejecución, mientras que el activador módulo es el que pone en ejecución el proceso de planificación. Tenemos tres niveles de planificación: corto, mediano y largo plazo. Hablemos del corto. El corto se encarga de seleccionar el proceso en estado listo que pasa de estado de ejecución, por lo tanto se le asigna el procesador, mientras que al de mediano trata la suspensión, es el que decide qué procesos de memoria principal modificado, por tanto el grado de multiprogramación. El de largo plazo, su objetivo es añadir nuevos procesos al sistema, tomándolos de la lista de espera. Estos procesos son tipo batch, en los que no importa el instante preciso en el que se realicen, sino que respeten los límites que son los tiempos de espera. Por otro lado, tenemos objetivos de planificación. ¿Cuáles son estos objetivos? Bueno, el objetivo general es el de optimizar el comportamiento del sistema. Ahora bien, el comportamiento de un sistema informático es muy complejo, por lo tanto, el objetivo de planificación se deberá centrar en la faceta del comportamiento en el que se esté interesado. Entre los objetivos están los siguientes: ¿cuál es? Reparto equitativo del procesador, eficiencia, menor tiempo de respuesta en su uso interactivo, mayor número de trabajos por unidad de tiempo, cumplir los procesos de ejecución del sistema de tiempo real. Esos son objetivos generales. Ahora vamos a hablar sobre los criterios de planificación.
el cual tenemos equidad de garantizar que cada proceso obtiene su propia repartición justa de la CPU, eficacia de respuesta, tiempo de respuesta por usuarios iterativos, tiempo de regreso, minimizar el tiempo de espera por los usuarios y rendimiento, maximizar el número de tareas procesadas por hora. Tema 2. Administración del proceso y el procesador. El objetivo de la planificación de procesos y procesos ligeros es el reparto de tiempo de procesador entre los procesos que se pueden ejecutar. El planificador es el módulo del sistema operativo que realiza la función de selección en el proceso en estado de listo que pasa a esta ejecución, mientras que el activador es el módulo que pone en ejecución el proceso planificado. Niveles de planificación. Hay 3 tipos de planificación. Tenemos corto, mediano y largo plazo. El corto plazo se encarga de seleccionar el proceso en estado de listo, que pasa a estado de ejecución. Es por tanto que se le asigna al procesador. El de medio plazo trata la suspensión de procesos. Es la que decide qué procesos de memoria principal modificado. Por tanto, el grado de multiprogramación se aplica. Niveles de planificación, que sería el último, es el de largo. Su objetivo es añadir nuevos procesos al sistema tomándolos de la lista de espera. Estos procesos son procesos de tipo batch, en lo que no importa al instante preciso en la que se ejecuten, siempre que se cumplan ciertos límites de espera. Objetivos de la planificación. El objetivo es optimizar el comportamiento del sistema. Ahora bien, el comportamiento de un sistema informático es muy complejo. Por tanto, el objetivo de la planificación se debe centrar en la faceta del comportamiento en el que se esté interesado. Entre los objetivos a perseguir están los siguientes: reparto equitativo del procesador, eficiencia, optimizar el uso del procesador, menor tiempo de respuesta en uso interactivo, menor tiempo de espera en los lotes, batch, mayor número de trabajos por unidad de tiempo, batch, cumplir los plazos de ejecución de un sistema en tiempo real. Esos fueron los objetivos. Ahora veremos los criterios de planificación, los cuales son equidad de garantizar que cada proceso obtiene su proporción justa en la CPU, eficacia de respuesta de minimizar el tiempo de respuesta por los usuarios interactivos, tiempo de regreso, minimizar el tiempo de espera en los usuarios por lote, o sea batch, para obtener sus resultados. Y por último, el rendimiento de maximizar el número de tareas procesadas por hora. Bueno, eso ha sido todo de mi parte, gracias. 2.6 Técnicas de administración del planificador. Se puede decir que un ordenador está en constante trabajo, realizando miles de tareas al instante. Sin embargo, debemos de saber que, como en el caso de nosotros los humanos, entre mejor tengamos planificados nuestros deberes, de mejor manera podremos llevarlos a cabo. Planificación a plazo fijo. En la planificación a plazo fijo, ciertos trabajos se planifican para ser terminados en un periodo determinado. Estos trabajos tienen un alto valor si se entregan a tiempo y pueden carecer de valor si se entregan después del límite. La planificación a plazo fijo es compleja por muchas razones. Los usuarios deben proporcionar por adelantado y en forma precisa las necesidades de recursos de su trabajo. El sistema debe de ejecutar el programa de plazo fijo sin una severa degradación de servicio para los usuarios. El sistema debe planificar cuidadosamente las necesidades de recursos, permitiendo un libre tránsito del plazo fijo. Si se activan muchos trabajos de plazo fijo, la planificación puede llegar a ser tan compleja que necesite métodos de optimización sofisticados para asegurar que el plazo fijo se cumpla. El manejo intenso de recursos requeridos por la planificación de plazo fijo puede generar una sobrecarga. Planificación primero en llegar, primero en salir, FIFO. La planificación FIFO ofrece una variedad en tiempo de respuesta relativamente pequeña y es, por tanto, más predecible que otros esquemas. No es un esquema útil en la planificación de procesos interactivos, porque no garantiza buenos tiempos de respuesta. También se puede implementar mediante la utilización de una lista.
se reemplazan las páginas de la cabeza y se agregan al final. Algunas de sus desventajas son: una vez que el proceso obtiene la CPU, se ejecuta hasta terminar, ya que es una disciplina no apropiativa. Puede ocasionar que procesos largos hagan esperar a procesos cortos, y que procesos no importantes hagan esperar a procesos importantes. Es más predecible que otros esquemas. No puede garantizar buenos tiempos de respuesta interactivos. Planificación por prioridad al más corto, SJF. El trabajo más corto primero. Este algoritmo de planificación reduce la preferencia en favor de los procesos más largos, dando más importancia a los procesos cortos. Las características de este algoritmo son las siguientes. El tiempo de espera aumenta de acuerdo con el tamaño de los procesos, pero el tiempo promedio de espera con respecto a otros algoritmos es óptimo. Es poco predecible. No es justo con los procesos largos. Tiene buen tiempo de servicio. Resulta difícil de llevarse a la práctica por los datos que se necesita para realizarse la planificación. Su característica principal es que cuando se activa el planificador, este elige el proceso de menor duración, es decir, introduce una noción de prioridad entre procesos. La ventaja que presenta este algoritmo sobre el algoritmo FIFO es que minimiza el tiempo de finalización promedio. Planificación Round Robin. El esquema Round Robin es efectivo en un ambiente de tiempo compartido en el cual el sistema necesita garantizar un tiempo de respuesta razonable para los usuarios interactivos. La sobrecarga de la apropiación se mantiene baja mediante eficientes mecanismos de cambio de contexto y proporcionando suficiente memoria para que los procesos residan en ella al mismo tiempo. Multilevel Feedback Queues. Cuando un proceso obtiene la CPU, sobre todo cuando todavía no ha tenido oportunidad de establecer un patrón de comportamiento, el planificador no tiene idea de la cantidad de tiempo de CPU que necesitará el proceso. Los procesos limitados por la ES normalmente usan la CPU por un momento, antes de generar una solicitud de ES. Los procesos limitados por la CPU pueden usar el procesador durante horas, si está disponible en forma no apropiativa. Un mecanismo de planificación debe favorecer a los trabajos cortos, favorecer a los trabajos limitados por la ES, para lograr un mejor aprovechamiento de los dispositivos ES. Determinar la naturaleza de un trabajo lo más pronto posible y planificarlo de acuerdo con su naturaleza.